de comida y de bebida. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan, capítulo 6. Versículo 53. Si comemos, ¿no?, todo lo que nosotros comamos entra en nuestro cuerpo, ¿y a dónde va a parar toda la comida, ¿no? Todos los nutrientes de esa comida, al torrente sanguíneo, ¿no? Y se producen ahí los glóbulos rojos, y el torrente sanguíneo en el ser humano es un sistema, ¿no?, muy complejo, que es muy difícil que haya sido obra de la casualidad, ¿no? Y todos los efectos que tiene en el torrente sanguíneo, los glóbulos rojos o los glóbulos blancos, ¿no?, que son esas dos grandes partes de lo que compone la sangre en el cuerpo del ser humano, ¿no? Pero vamos a hablar de algo que el Señor puso en mi corazón y quería compartirlos con ustedes. Un poquito estuvimos hablando el sábado cuando nos juntamos con los jóvenes ahí en el estudio bíblico que hacemos los sábados, y casi hemos tenido una charla, debate, ¿no?, en cuanto a eso, y nos hemos desviado del curso en realidad. Pero lo bueno es que nos alimentamos de la palabra de Dios. San Juan capítulo 6, versículo 53, dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bendita y santa palabra. Gracias, Señor, por esta palabra que habla en nuestras vidas, Señor, y nos hace ver la importancia que hay en poder, Señor, disfrutar de ella, poder alimentarnos de ella, Señor, y que nuestras vidas obtengan el nutriente necesario para que seamos fortalecidos, estemos firmes y por sobre todas las cosas ser cristianos victoriosos, Señor. Porque todo depende de ese alimento, Señor, que nosotros introduzcamos en nuestros cuerpos espirituales, también físicos, pero espirituales, Señor, para ser cristianos firmes, cristianos que hacen y quieren hacer tu voluntad, Señor, y estar, Señor, haciendo tu palabra, la voluntad de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, te pedimos, Padre, que obres en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, y que seamos fieles, Señor, al mensaje, Señor, que tú nos dejas en cada momento. Te damos gracias, Padre, por todo, que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones, en nuestras mentes. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No tenéis vida en vosotros. El Señor estaba poniendo de manifiesto a los judíos en ese momento algo que para ellos les sonó bastante fuerte, ¿no? Comer la carne del hombre, del Hijo del Hombre, y beber su sangre. En el Antiguo Testamento, hermanos, hay una prohibición con el hecho de beber sangre y de comer ahogado en sangre, ¿no?, que aún llega hasta nuestros días,
Y algunos, por ejemplo, yo conozco a algunos cristianos que no quieren comer morcilla porque eso es sangre, ¿no? Y lo bueno que está la morcilla, ¿no? Pero claro, es una cuestión de conciencia, ¿no? Porque dice, es que la palabra de Dios dice esto y es como que, no quiero entrar en temas de dietas ni nada que se le parezca, pero aquí el Señor le estaba hablando a los judíos de algo que después a ellos les resultó tan fuerte que dice la misma palabra de Dios que comenzaron a irse del sitio donde estaban reunidos. Y dice la palabra de Dios que le hablaba a sus discípulos, o sea que lo estaban siguiendo al Señor Jesús, ¿no? Y solo le quedaron los 12. Y es ahí en ese momento que el Señor les dice, ¿os queréis ir vosotros también? No, porque comentaban entre ellos, esta palabra es muy dura, es muy dura. Y hermanos, esta palabra dura de comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre llega a nuestros días. Y es necesario, y vemos la necesidad de aceptar la obra de la cruz y no de un mártir. Porque en la cruz no murió un mártir. En la cruz se sacrificó a Dios mismo. Y vamos a ver, hermanos, en el mensaje esta noche, lo poderosa que es la sangre de Dios. La sangre de Dios. O sea, espera, José, ¿cómo la sangre de Dios? Pues sí. Porque el que estaba clavado en la cruz del Calvario era 100% hombre y 100% Dios. Porque Él entregó su vida y el Señor Jesucristo dijo, yo la entrego y la vuelvo a tomar. Porque Él tiene potestad y solo Dios tiene la potestad de la vida y de la muerte. Pero era necesario que pasara por esto para luego nosotros darnos cuenta todo lo que el Señor nos está queriendo decir a través de este mensaje. Dice Hechos 20:28, por tanto mirad vosotros mismos por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Es aquí en el libro de los Hechos se está hablando a los pastores de Éfeso, ¿no? Y les están recomendando de que cuiden al rebaño. Y dice, para apacentar la iglesia, ¿de quién? Del Señor. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó, ¿por qué? El Señor, Dios, ganó a su iglesia por su sangre. Por su sangre. Primera de Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si Jesucristo solo hubiera sido un hombre, ¿cómo hubiera estado la sangre de Cristo? Contaminada por el pecado. Pero Jesucristo no nació de una relación de un hombre y una mujer. Porque Jesucristo nació de una virgen y fue concebido por el Espíritu Santo, por Dios el Espíritu Santo. Ahora, cada uno de ustedes tiene sangre, ¿no? Esto de tener horchata en las venas no va con los bautistas, ¿no? Tenemos sangre en las venas, ¿no? ¿Y esa sangre de quién es? Lástima que no está
Bueno, tenemos ahí una especialista en medicina, bueno, dice Raquel, bueno, pero Amarilis también, ¿no? Que es bióloga, me podría haber ayudado, ¿no? Amarilis. No sé, ¿eh? Es verdad, tenemos una enfermera también, ¿no? Farmacéutica, bueno. Algún análisis que otro verá de sangre, ¿no? Pero la sangre que nosotros corre por nuestras venas, ¿de dónde proviene? Para que muchas veces me dicen esto, ¿no? A ti no hace falta que te hagan el ADN para reconocer a tus hijos, ¿no? Porque se parecen bastante a mí, ¿no? Pero para yo saber, si yo quiero saber si son mis hijos, tengo que hacerme una prueba de sangre, ¿no? Y va a salir el resultado que mi sangre y la sangre de mi mujer van a estar en la sangre de mis hijos. Y la sangre de cada uno de nosotros está en la sangre de papá y de mamá. Ahora, ¿qué tipo de sangre tenía el Señor Jesucristo? Una sangre que no estaba contaminada y sin mancha, porque fue concebido en una virgen por el Espíritu Santo. Hermanos, yo no voy a explicar este misterio, ¿no? Hoy no lo voy a explicar, porque aparte, pero es un misterio, y lo vamos a saber en el cielo. Pero mientras tanto, la palabra de Dios a mí me habla de una sangre poderosa, de una sangre que cambia a las personas, y de una sangre que nos hace ver que debemos de ser cristianos victoriosos. Y lo vamos a ver. Esa sangre sagrada fue una sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Una sangre sagrada. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Recordamos ese mandato de Dios en Levítico que manda a coger un hisopo y con sangre del animal sacrificado empezar a rociar todos los utensilios del templo o del tabernáculo. Dice, según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. No hay perdón de pecados. Si no hay sangre derramada, no hay perdón de pecados. Hermanos, porque nuestro Dios es un Dios justo, que no pasa por alto el pecado. Porque Dios va a castigar el pecado. Lo único que va a salvar al hombre no es ninguna religión, no es venir a la iglesia bautista a la Buena Nueva. Lo único que va a salvar al hombre es conocer a Cristo como su Señor y Salvador y reconocer que esa sangre derramada en la cruz del Calvario le dio acceso a tener esa relación con Dios, que es una relación personal con Dios, por medio de la sangre de Jesucristo, esa sangre que fue derramada para perdón de los pecados. Sin la sangre de Jesucristo, yo no hubiera tenido ninguna posibilidad. Y Cristo entregó toda su sangre. Porque dice que cuando lo atravesaron del costado, toda su sangre y hasta lo último que fue un líquido, ¿no? Un líquido blanco o como transparente, como agua, ¿no? Pues ya no quedaba nada de sangre
del Señor Jesucristo. Y esa sangre se transformó en una sangre salvadora, una sangre sagrada, una sangre que fue derramada y ahora una sangre que salva. Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos 3, 23. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante ¿qué? La redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. A Dios le satisfizo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Fue satisfecho, hubo satisfacción en ese sacrificio, en esa ofrenda que el Hijo de Dios entregó por toda la humanidad. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿en qué? En su sangre. Esa sangre sagrada, esa sangre que fue derramada, ahora es una sangre que salva. Y hoy por esa sangre, hoy podemos estar aquí. Porque esa sangre nos ha salvado. Y esa sangre nos ha hecho aceptos delante del Señor. No lo que nosotros hayamos hecho. De nada sirven nuestras obras. En el principio, allí en el Génesis, vemos ese sacrificio que presentaron dos hermanos, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Por qué no fue aceptado el sacrificio de Caín? ¿Por qué el Señor rechazó el sacrificio de Caín? ¿Qué presentó Caín? Fruto de la tierra. ¿Y ese fruto de la tierra cómo lo consiguió? Porque fue el fruto de su propio esfuerzo. ¿Qué dice Judas acerca de Caín? Porque con el esfuerzo, ¿qué consiguió Caín? La condenación. Ay de los que siguen el precepto de Caín. O el error de Caín, o el ejemplo de Caín, ¿no? ¡Ay! Porque Caín fue condenado. Porque él dijo, voy a presentar mi esfuerzo. ¿Y por qué aceptó Dios el sacrificio de su hermano Abel? ¿Qué hizo su hermano Abel? Cogió el primogénito de su rebaño, lo mejor que tenía, lo excelente que tenía, lo sacrificó y lo presentó a Dios. Porque entendió Abel que sin derramamiento de sangre no hay remisión. No hay satisfacción de Dios. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios pasó por alto nuestros pecados, hermanos. Y es un Dios justo, que ¿qué merecíamos? Condenación. Pero el Señor, por medio de la sangre de Jesucristo, en la cual hemos creído y nos acercamos a esa sangre y esa sangre nos lava, nos purifica y ahora nos presenta aceptos delante del Señor. El Señor ha pasado por alto nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Porque esa sangre es poderosa, hermanos. Es poderosa para salvarnos.
y es poderosa para mantenernos. Ahora, hermanos, somos salvos por esa sangre, estamos en el camino del Señor por esa sangre, nos mantenemos por esa sangre, y ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Compartir esa sangre. Así comenzamos diciendo, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene, ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. ¿Nos la vamos a quedar nosotros, la sangre de Jesús? ¿Es para nosotros solo? ¿O es para compartirla? Y dice la palabra de Dios, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, ¿se dan cuenta del mensaje? Y el Señor estaba diciendo, tienen que comer mi carne y tienen que beber mi sangre. Suena fuerte, ¿no? Pero hay un mensaje de poder por medio de esa sangre y de esperanza. Porque dice el Señor, yo les resucitaré en el día postrero. Señor, hoy un compañero en el trabajo, haciendo la broma, ¿no? de siempre, ¿no? Porque la broma al cristiano, dice, José, el día que te mueras, ¿qué quieres que te lleve? ¿No? Y le digo, nada, no me lleves nada. ¿No quieres flores? ¿Quieres un bocata de jamón y te lo dejo ahí en la tumba? No, le digo, ¿sabes qué? El día que yo me muera, no voy a necesitar nada. Es más, no me traigas nada. Porque el día que yo me muera, voy a estar en el paraíso. El mejor lugar donde yo voy a poder estar. Y quiero que lo sepas, porque ahí puedes estar tú también. La muerte del cristiano no es el fin, es el comienzo de una vida eterna y maravillosa. Y el Señor lo promete en su palabra. Yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Cómo no vamos a comer y a beber la sangre de nuestro Señor Jesucristo? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Deseas permanecer en el Señor? ¿Deseas permanecer en el Señor? Pues tienes que empezar a comer la carne y la sangre de Jesucristo. Como me envió el Padre viviente envió a Jesucristo, su Hijo, y yo vivo por el Padre viviente, porque es el Dios viviente. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Mensaje de esperanza, hermanos, y de poder. ¿Cómo nos vamos a poder imaginar que vamos a tener vida eterna? Porque la palabra de Dios me lo está diciendo.
y porque ese mensaje está avalado por el precio de la sangre de Dios. Una sangre sagrada. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. Dice la palabra de Dios, versículo 3 de 2 de Pedro, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Jesucristo, ¿por quién fue mandado? Por el Dios viviente. Jesucristo es también ese Dios viviente. Y ahora el que come la sangre y bebe la sangre de Jesucristo tiene vida en Jesucristo. Y Jesucristo mora dentro de esa vida. Ahora, como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Tienes alguna necesidad, hermano? ¿Estás pasando por alguna aflicción? ¿Tienes una deuda muy grande que pagar? ¿Tienes una enfermedad terminal? ¿Tienes una carga en tu vida? Aférrate a la palabra de Dios. Come la carne y bebe la sangre de Jesucristo. Porque me dice que nos han sido dadas por su divino poder. El Señor te ha dado un poder, porque el Señor te ha cubierto con su sangre. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Debemos conocer al que nos llamó. Y es el Señor, Dios Todopoderoso, el que nos llamó. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. No hay nada que pueda hundir al cristiano, hermanos, porque tenemos grandiosas promesas en el Dios viviente, para que por ellas llegaseis a ser participantes ¿de qué? Si comemos la sangre y la carne del Dios viviente, vamos a poder pertenecer a la naturaleza del Dios viviente. ¿Se dan cuenta qué poder que tiene el cristiano? ¿Podemos vivir vidas derrotadas sabiendo esto? No, porque estamos ofendiendo la sangre del Cordero. El Señor nos está diciendo que podemos vivir vidas espléndidas y victoriosas a pesar de las dificultades, de la carga, de las deudas, de las enfermedades. Pero nuestra esperanza no está aquí. Nuestra esperanza está en los cielos. Y tenemos grandes y preciosas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El mundo tira más, ¿no? Pero en el mundo hay corrupción y hay concupiscencia. ¿Y saben lo que es la concupiscencia?
Esa vocecita que tienes dentro de tu cabeza que te está diciendo, no, no vayas a la iglesia hoy. No, ¿para qué vas a leer la Biblia? ¿Para qué vas a orar? Aflígete, cae de rodillas, derrotado, porque el pecado te ha vencido. Hermanos, come la sangre de Jesucristo, bebe la sangre de Jesucristo. La comida es lo que al cuerpo, tú le metes comida y entra en la sangre y la sangre se va fortaleciendo, ¿no? Es lo que según le metamos en el cuerpo, nuestra sangre va a ir para mejor o para peor, ¿no? El pastor José conoce de eso, ¿no? Come mucha remolacha. Y lo bueno que es la remolacha. Pero mejor es la sangre de Jesucristo. Bebe la sangre de Cristo. El propósito del cristiano, hermanos, es alimentarse de Cristo, para participar de la naturaleza de Cristo. Así como el alimento nutre nuestros cuerpos y esos alimentos llevan esas proteínas que ayudan a los glóbulos rojos a funcionar dentro de lo que es el torrente sanguíneo, así el comer de Cristo hace a la vida espiritual ser cristianos fuertes. Y estoy hablando de cristianos poderosos, porque es la sangre sagrada de Jesucristo, del Dios viviente. Pero claro, tenemos una lucha, dice el Señor, que casualmente no es contra carne ni sangre, ¿no? Sino que es con esos espíritus que quieren aplastar al cristiano. Un cristiano derrotado, un cristiano vencido, es una victoria pasajera de Satanás, aunque el cristiano se salve, ¿no? Pero va a ser una victoria de Satanás en este mundo. Porque batallamos contra el mundo y la concupiscencia de este mundo. Come de Jesucristo, fortalécete comiendo Jesucristo para fortalecer tu vida espiritual. Así nuestra vida espiritual debe estar alimentada de Cristo para fortalecernos espiritualmente. Una vida abundante de Cristo resucitado. Jesús se dio a nosotros a fin de que Él viva a través de nosotros. Hay un propósito, hermanos, en el hecho de comer y beber a Jesucristo. Porque Jesucristo debe vivir a través de nosotros para poder compartir esa sangre preciosa de Cristo a otros que también la necesitan. El propósito del cristiano es limpiarse con Cristo. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué? Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si comemos alimentos buenos, la sangre se limpia, ¿no? Y vamos purificando nuestro cuerpo. Y es así. Es la ley del organismo, ¿no? Si metemos alcohol, tabaco, drogas, son productos que quedan residuos en el cuerpo, ¿no? Hasta a veces los medicamentos que bebemos y que comemos
nos dicen, este medicamento puede tener efectos colaterales, porque pueden depositarse, te tomas un medicamento para el estómago o para el dolor de cabeza y se te deposita en los riñones, ¿no? Entonces te curaste del estómago y se te estropearon los riñones. ¿O no? ¿La farmacéutica? ¿Puede ser eso? La hermana que también trabaja en la sanidad. Yo quiero que me diga, decir, no, mirá, José, estás hablando, no es correcto, ¿no? Hermanos, si nos alimentamos de Cristo no hay efectos secundarios, todo lo contrario. Son los mejores efectos que te puede pasar en la vida. Y es más, te fortalece. No te estropea otro órgano. Y el médico divino nos receta que comamos y bebamos de su sangre. ¿Dónde está la sangre de Jesucristo, hermanos? Aquí está la sangre y la carne de Jesucristo. Bebamos y comamos de Él. Limpiemos nuestro cuerpo espiritual de todas las toxinas que están a nuestro alrededor, de todo ese peso que nos agobia y no nos deja rendirle tributo al Dios viviente. Esas toxinas son malas para el cuerpo y no es bueno para el cristiano vivir intoxicado con la pena, con el esfuerzo humano, con la desesperación, con el afán. Dice el Señor, no os afanéis por el día de mañana. Y esas toxinas nos van achicando, nos van menguando, pero para mal. Debemos menguar, sí, nosotros, para que el que esté dentro de nosotros surja, que es el Señor. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El propósito del cristiano, hermanos, es vivir vidas victoriosas. El propósito del cristiano es alimentarse de Cristo. El propósito del cristiano es limpiarse con Cristo. Y el propósito del cristiano es vivir vidas victoriosas en Cristo. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Si tú bebes la sangre de Cristo, debes de tener confianza. Porque ¿qué dice el Señor? Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, el Señor me está diciendo. El que ha vencido el mundo y todas las cosas que están en este mundo, lo ha sujetado bajo sus pies. Hermanos, no podemos vivir vidas derrotadas. Debemos de tener vidas victoriosas si comemos y bebemos la sangre de Jesucristo. Así como el torrente sanguíneo tiene esos glóbulos rojos, también tiene los glóbulos blancos, ¿no? Que ayudan. ¿Para qué sirven los glóbulos blancos? Son las defensas. Si tenemos buenos glóbulos blancos, los glóbulos blancos, al encontrarse, ¿cuál es el mayor enemigo del hombre? ¿No? Un monstruo gigante, un dinosaurio, ¿Cuál es el mayor enemigo del hombre?
el ser más insignificante que hay en el universo. Una bacteria o uno de esos virus que hace poco pasamos por uno de ellos, ¿no? El COVID-20 o 21 era. Insignificante. Y sin embargo, causó, no sé si millones de muertes, pero por ahí anduvo, ¿no? La peste negra, en la Edad Media, mató 60 millones de personas. Los cadáveres se amontonaban en las calles de las ciudades. Y era un microbio que entró en el torrente sanguíneo. ¿Y qué pasó? Resulta que después hubo uno que no murió, lo pasó y se quedó. Y resulta que después hubo otro, y después otro. Resulta que los glóbulos blancos tienen una memoria. Y eso después de muchos siglos, apareció un señor que se llamaba Louis Pasteur y creó la vacuna, ¿no? Y empezó a vacunar a la gente de diferentes virus. La gripe mata a muchas personas, ¿no? Y parece algo insignificante, ¿no? Pero resulta que la memoria de esos glóbulos blancos empezaron a hacer efecto en el cuerpo de los que estaban contagiados o contaminados y empezaron a salvarse, ¿no? Porque esos glóbulos blancos empezaron a hacer su trabajo. Pero claro, había que pillarlo a tiempo, ¿no? Había que agarrar y decir, bueno, vamos a trabajar, ¿no? Pero ahí está. Es, hermanos, increíble lo que puede hacer la sangre de una persona que ha pasado por una enfermedad para resultado y para bien de el otro que está enfermo. ¿Y se dan cuenta de la analogía? El Señor me dice, no os preocupéis, yo he vencido al mundo. Si tú te inoculas la sangre o te comes la sangre de Jesucristo, te vas a curar de la enfermedad que tiene este mundo con todos esos virus y bacterias que quieren contaminarte. Y a veces son pequeñitas cosas que parecen insignificantes, pero terminan en una enfermedad muy grave. Come, bebe la sangre de Jesucristo. Si bebemos la sangre de Jesucristo, venceremos, hermanos. Venceremos. Confiad. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Confiad. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Y ellos quién? Los santos, ¿no? ¿Tú eres uno de esos santos? Confiad, confiad, porque hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Dios respetó la ofrenda de Abel, porque hubo un derramamiento de sangre, y desechó la ofrenda de Caín, porque no era acepto delante del Dios viviente una ofrenda tan insignificante. Pero hay una ofrenda mejor aún que la ofrenda de Abel. Vamos ya por último a Hebreos, capítulo 12.
Hebreos, capítulo 12, dice: a Jesús, el versículo 24, perdón, Hebreos 12, 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El sacrificio de Abel fue aceptado. La sangre que derramó Abel por medio de ese sacrificio, y cuidado, porque pudo haber sido hasta la misma sangre de Abel cuando Caín lo mató, ¿no? Pero la sangre de Abel, ¿qué clamaba? ¿O qué hablaba? Venganza. La sangre del mediador del nuevo pacto dice: ven a mí. Quiero rescatarte. Quiero amarte. La sangre del nuevo pacto habla de amor, hermanos. Y habla de victoria. Y habla de pureza. Habla de entrega. Habla de sacrificio. Pero es una sangre mejor que esa, que el Señor aceptó. Pero es mucho mejor. La sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirá que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Hay una sangre preciosa que fue derramada, una sangre sagrada que fue derramada, que el hombre no la desprecie. Porque si fueron condenados aquellos que desecharon esa sangre, la primera, la de los animales, ¿cuánto más van a sufrir aquellos que desechen la sangre preciosa de Jesucristo? La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El Señor te está ofreciendo, hermanos, beber su sangre, comer su carne, para ser cristianos victoriosos, para ser cristianos que sirvan al Dios viviente. ¿Vas a rechazar la sangre del Cordero? ¿Vas a rechazar servir a Cristo? Tú como cristiano, ¿vas a rechazar? ¿Quieres ser un cristiano caído y vencido o quieres ser un cristiano victorioso? Bebe la sangre del Cordero. Si tú no eres creyente, recibe la sangre del Cordero. Deja que la sangre del Cordero te limpie de todo pecado y te presentes delante del Altísimo. Porque ahora esa sangre está delante del trono de Dios. Porque el Señor Jesucristo subió a los cielos y se presentó con esa sangre derramada, y ahora esa sangre clama diciendo: aquí están mis hijos amados. Sirvamos a Dios con temor y reverencia. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, esa sangre sagrada que nos hizo aceptos, Señor, delante de tu presencia, esa sangre
poderosa, que cambia las vidas, Señor, que las fortalece y las hace vidas victoriosas, Señor. A pesar de las dificultades, a pesar, Señor, de las pruebas, a pesar, Señor, de este mundo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ese mediador del nuevo pacto y su sangre rociada. Gracias, Señor, porque es la mejor sangre que podemos tener, que podemos, Señor, saborear, porque es esa sangre que nos da vida. Señor, clamamos por esa vida para poder crecer, Señor, en ti, para poder servirte, Señor, honrarte y glorificarte. Gracias te damos, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu paciencia para con los hombres. Te pedimos, Señor, que bendigas a las almas, Señor, que te han recibido y han aceptado esa sangre. Y pedimos, Señor, que esas almas, Señor, se acerquen más a ti, Señor, clamando y pidiendo por esa sangre para crecer, Señor, en tu voluntad. Pedimos por aquellas almas que están rechazando esa sangre, que tienen tiempo todavía, que tu misericordia, Señor, está presta para extender esa mano salvadora. Obra en esos corazones de piedra, Señor, para que tú puedas rociarlos con tu sangre preciosa. Te damos gracias, Señor, por esta salvación que nos das, por tu gracia, por esa sangre. Te lo pedimos y te agradecemos, Señor, todo. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.